Entonces comparto carpeta con usted, comparto mm, el Power que hemos preparado. Ahí lo tenemos en pantalla. El Evangelio de Marco 51. O sea, no hay capítulo 50. Bueno, voy a insistir con eso porque nos faltan las personas que creen que estamos en el capítulo 51. El Evangelio de Marco tiene 16 capítulos, pero tiene varios temas que trata de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, momentos en que Jesucristo enseña o está viviendo situaciones complejas. Entonces lo vamos estudiando bien detalladamente para obtener el máximo provecho y entendimiento. Y recuérdese siempre, una de las cosas que usted debe tener presente siempre, que el estudio de la palabra de Dios no es un estudio que está destinado a que usted se llene la mente de conocimiento, sino que transforme vida. Ese es el propósito del estudio. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, debemos tener presente que procuramos, buscamos que ésta ejerza una bendición de cambio en nuestra vida. ¿Y cuál es por qué? Porque aprendemos cosas que a lo mejor nosotros no practicábamos o no sabíamos y que debemos incorporar a nuestra vida. O algunas veces las sabemos y las recordamos y tenemos que empezar a practicarlas. Entonces es muy importante tener una actitud de querer ser bendecido con la palabra de Dios, o si no, no va a haber cambio. Una vez más le digo, el propósito de Dios no es su comodidad. La mayoría de los cristianos constantemente le piden a Dios estar cómodos, no tener problemas, o que si están pasando problemas, lo saque del problema. No, el propósito de Dios no es tu comodidad, es formar el carácter de Cristo en ti. Y eso muchas veces incluye que tienen que pasar por momentos difíciles, por cosas o por situaciones que te van a afectar, pero que van a bendecir tu vida conforme a la promesa de Dios, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios no hace ni transforma las cosas malas en cosas buenas. Las cosas malas son malas y no hay vuelta. Lo malo es malo, pero Dios tiene el poder para que lo malo que ocurrió en tu vida, en vez de traerte consecuencias negativas, te traiga consecuencias que a la larga bendigan tu vida y te hagan crecer. Ese es el poder de Dios. Pero Dios no transforma lo malo en bueno. Una violación es lo más malo que puede haber. Un engaño, una traición, un adulterio, todas esas cosas son malas y a personas afectadas no puede, no, es que Dios transforma lo bueno en malo. No, Dios no transforma lo bueno en malo. Eso es una mala interpretación del texto. Lo que hace Dios es ayudar, que en vez que te ayude a mal, no, ayudar, no, que te desfavorezca, Dios permite que eso traiga una consecuencia que a la larga te bendiga. Eso es. Entonces, estamos en la serie Evangelio de Marco. Esta vez me puse medio especial y le puse unas rositas blancas por ahí en el fondo de pantalla para variar un poco, que siempre eran colores, ¿verdad? Esta vez le puse, bueno, bienvenida mi hermana Ana, Dios le bendiga. Conecte el audio, a ver, no puede conectar el audio. Ojalá que pueda conectar el audio nuestra hermana Ana. No lo vi con la hermana Ana, pero ahí, que Dios me la bendiga. Entonces vamos adelante. Entonces tenemos un autor desconocido, totalmente desconocido. Dice, su autor en la serie es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos, personaje citado en otros pasajes. Entonces, esto que estamos viendo ahora es que Jesucristo empieza su ministerio. El libro lo relata desde que Jesús es bautizado hasta su resurrección. Y el Evangelio se le atribuye a Marco y fue escrito el año 70 después de Cristo. Vamos ahora a la palabra directamente. Marcos 1, 12, de 1 al 12. Dice, entonces comenzó Jesús a decirle, por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieses de estos el fruto de la viña. Y más ellos tomándole, le golpearon, ¿qué hicieron? Le golpearon
perdón, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándoles, ¿qué lo que hicieron? Lo apedrearon. Le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que sea contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Una vez más, Jesucristo usa la parábola para explicar los misterios del reino de Dios. Después de tener el encuentro en el templo con la cúpula dirigencial de Jerusalén, los cuales con una pregunta capciosa, acuérdense que una pregunta capciosa es una pregunta malintencionada que busca que la persona a la cual está sometida a esa pregunta cometa el error. O es una pregunta con doble intención. Hermano, usted no practique eso. Cuando usted tenga una conversación con una persona, sea directo, sea directo. No ande con preguntas capciosas malintencionadas. Dios no mira con buenos ojos eso de la mala intención, de buscar la forma de hacer caer a las personas. Cómo yo la hago caer, cómo yo la afecto, cómo yo veo de qué manera esta persona puede ser afectada. No, yo no puedo andar con preguntas que tengan una mala intencionalidad. No debo hacer eso. Debo ir directamente. Entonces Jesús estaba sometido a estas preguntas que eran preguntas capciosas, una pregunta con mala intención. Entonces, los cuales con una pregunta capciosa sobre el origen de la autoridad de Jesús pretenden hacerlo caer. Y ahora Jesucristo muestra el estado de rebeldía de estos dirigentes para con Dios que se extenderá al pueblo. Ellos están en una rebeldía con Dios. Hermano, el ser rebelde en el corazón, la rebeldía con Dios, no trae bendición, trae maldición. Porque la persona que se entra en rebeldía con Dios no está siendo rebelde con otra persona, con un papá físico, carnal, o no está siendo rebelde con su jefe en el campo laboral, que eso no trae consecuencias. Ser rebelde con Dios trae consecuencias espirituales, porque Dios conoce tu vida, conoce tus debilidades, es el que te sostiene y el que te ayuda para que tú puedas estar firme. Entonces, la rebeldía no es algo que deberíamos nosotros tomar así a la ligera. No. Y hay gente que se enoja con Dios. Enojarte, tú puedes enojarte. La rebeldía tiene que ver, cuando digo enojarte, tú puedes enojarte porque nosotros somos personas de sentimiento, somos personas que de alguna manera nos vemos afectados. Dios no te molesta, Dios también es una persona que tiene emociones y tiene sentimientos, el enojo es una emoción, Dios también se aira, pero la Biblia dice que no pequemos, ¿verdad? Entonces, tú te puedes, en un momento de frustración, tú puedes manifestar lo que tú estás sintiendo y a Dios no le va a molestar. Una de las cosas que no mencionamos en la exposición anterior es que estos dirigentes, en su pregunta, en lo que estos dirigentes que están preguntando, en su pregunta, ¿qué pretenden? En su pregunta, reconocen que ven a Jesucristo con autoridad, porque no le están diciendo a Jesús, tú tienes autoridad, y quién te la dio, no están diciendo, ¿quién te dio esa autoridad? ¿De dónde salió esa autoridad? ¿Y quién te la dio? ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces, una de las cosas que no mencionaron en la exposición anterior es que estos dirigentes en su pregunta reconocen y ven en Jesucristo autoridad. Dice, entonces comenzó Jesús a decirle por parábola, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
es interesante. Aquí vamos a ver varios aspectos. Como hemos dicho antes, y abreviando, una palabra es una historia comparativa que busca aclarar conceptos y o una enseñanza. Es una parábola es una historia que se cuenta con la intención de aclarar conceptos y de enseñar para que tú aprendas. Entonces Jesús toma una parábola, una historia, donde Él va a presentar su ministerio, donde Él va a mostrar qué es lo que vino a hacer. Y aquí tenemos que tener muy presente, hermano, vuelvo a insistir, le pido al Señor que usted me pueda entender claramente con lo que yo le estoy diciendo. Ojalá usted me pueda entender. No procure llenar su cabeza de conocimiento, procure sacar enseñanza, tampoco procure hacer que las cosas que usted está viendo o las cosas que usted está leyendo tengan que ver con o que usted acumule en su mente acá, conocimiento, pero que no haya cambio. No, ¿qué cosa me está hablando Dios? A través, muchas veces vemos actitudes negativas. ¡Uy, estos fariseos, qué terrible eran! ¿Y usted no es fariseo? Yo soy fariseo. La pregunta que me tengo que hacer, ¿yo actúo como fariseo? ¿Mi actitud es semejante a esos hombres? Porque la Biblia dice, no hay bueno ni uno solo, no hay quien haga el bien. Entonces, lo que queremos nosotros, o lo que procuramos estudiando la palabra de Dios, es que esta palabra nos cambie. La palabra de Dios tiene que cambiarnos. El poder, escuche esto, el poder renovador del Evangelio de Cristo es mucho más poderoso que cualquier otra doctrina. También proporciona un sistema de seguridad. O sea, no acabó la tierra. Dice, como he dicho antes, abreviado, una palabra es una historia comparativa que busca aclarar conceptos y no dejar una enseñanza. Un hombre crea un negocio, eso es una pyme o un negocio, para producir, ¿qué cosa va a producir? Para producir vino, que rente, que produzca, que dé. Rentar significa que esto va a producir. La rentabilidad de un negocio no tiene que ver solamente con dinero. Rentar puede decir que ese negocio me está rentando porque yo planté una viña o planté una cosecha o algo planté y eso que planté me da para comer. ¿Qué es lo que me renta? Comida, alimento para mi vida. Eso es lo que está haciendo. Me renta comida. Alguna vez eso renta, lo que renta es dinero, pero no es el caso. No está rentando dinero. En el caso de las personas que hacen para comer. Pero aquí esto tiene que rentar, o sea, va a rentar de una manera que genere un... A ver, es que, ¿por qué me cuesta un poco explicar esto? Porque no siempre las cosas se movían con dinero. Las cosas, por ejemplo, había mucho lo que se llama intercambio, había mucho intercambio. Bueno, en otro tiempo, cambalache, yo te cambio esto por esta fruta porque tú me des un pan. Había intercambio, había mucho intercambio. La gente se estaba constantemente intercambiando productos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Es, bueno, si usted se da cuenta, empezamos a mirar que este hombre hace un negocio con una expectativa porque va a mandar a pedir lo que le corresponde, pero él no lo va a trabajar, pero es su negocio. Lo prepara muy bien, dice, y, y hace todo un sistema de una gran inversión. Dice, crea un negocio para producir vino que renta a partir de las vides plantadas y no solamente planta vides, que es lo que va a producir, y la construcción de un lagar, que es lo que es un lagar. Ahora, este negocio está destinado al vino, porque un lagar es un lugar donde las uvas serían pisadas para obtener el jugo que se convertirá en vino. Es un negocio, una viña, una vitivinícola, ¿no? No sé cómo
como podemos llamarla ahora. Era un pequeño negocio donde la gente va a producir vino. El lagar, la palabra lagar, es un lugar donde se pisa la uva. También proporcionó un sistema de seguridad, principalmente contra animales poniendo un cerco vallado. ¿Qué es lo que es un vallado? Eso es súper importante. Un vallado es un cerco a través de tierra que se acumula, que se levanta, tierra que se va levantando, la tierra se levanta y se hace un cerco de vallado. Tierra apisonada, puede ser barro, ladrillo, adobe, muro de barro, eso es un vallado. No es una cerca a base de palo y de alambre. Un vallado es una cerca, o sea, es un cerco a base de barro, ladrillo, adobe, cualquiera de esas cosas. Y después, y además instala un sistema de seguridad contra ladrones a través de la construcción de una torre de vigilancia. Tras un acuerdo, pacto económico, la entrega en arriendo completamente terminada y en condiciones de producir a unos labradores. Ahí tome usted en cuenta. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo con nosotros cuando nos rescató. Nos dejó, dice, primero que nada, nos puso un cerco protector porque ya nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que pertenecemos al reino de Jesucristo. Y aunque usted no lo crea, aunque usted diga, no, pero es que a mí me pasan cosas, usted está cercado por la bendición de Dios, usted está cercado por el Señor, usted está protegido por Dios. Ah, pero pastor, a mí... No, 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 la vida se vive, porque el Señor en su honestidad dice que el Dios bueno, el que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, la vida para todas las personas es igual. Los accidentes que le ocurren a todas las personas también me pueden ocurrir a mí, los problemas en los negocios también me pueden ocurrir a mí. O sea, eso no quita que Dios no me proteja, un cerco protector contra las acechanzas del diablo, me da recursos, está preocupado de mí, Dios me ama. Entonces, me sacó de la arena de las tinieblas a la luz, o sea, está empezando a renovar mi vida, la cerca, con un cerco de protección, tiene una vigilancia permanente en mí y me deja listo para producir, para ser fructífero. De hecho, el dar fruto, eso es el principio del plan de Dios. Está en el principio del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el principio del plan de Dios? El principio del plan de Dios dice, creó al hombre, creó a la mujer, y le dice que se multipliquen, pero primero dice que fructifiquen. O sea, el principio en el plan de Dios es dar fruto. O sea, nosotros fuimos creados por Dios para ser fructíferos. ¿Qué es lo que es ser fructífero? En el Evangelio la palabra fruto tiene al menos dos connotaciones. Primero, es que mi vida vaya cambiando para transformarme en una persona de bendición. Cuando mi vida produce bendición a los que me rodean, yo soy fructífero. Y por otro lado, el fruto se mide en cuanto también yo lleve al conocimiento de Dios a otras personas. Esos dos elementos indican fruto. Que yo sea capaz de bendecir a otros a través de mi vida, a través de mi cambio, a través de las cosas que las personas van a ver en mí, a través de esos frutos, y también tiene que ver con la idea de ganar a otras personas para Cristo. Normalmente el mundo evangélico siempre ve el fruto como, un fruto que tú tienes que ganar gente para Cristo. No, no, el fruto no tiene solamente esa connotación. De hecho, Pablo insiste que seamos fruto de bendición. Interesante porque el cambio de carácter, o mejor dicho, la imagen, o, o digamos el carácter de Cristo, no lo vemos sino a través de la Biblia. O sea, ¿cuál sería el retrato o cuál sería la forma física, entre comillas, no física, sino cuál sería el carácter de Jesucristo? Hay una foto de Jesucristo, hay
una descripción de cómo era Jesús, solamente lo vemos en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos cómo era Jesús en su carácter, tenemos que ir a Gálatas. Y en Gálatas vamos a encontrar el fruto, y ahí usa la palabra fruto, el fruto del Espíritu. Y dice, ¿qué es lo que es el fruto del Espíritu? Con características de fruto: paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre. 9 características del fruto del Espíritu. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que quiere que llevemos fruto, pastor, pero ¿qué fruto? ¿Cuál es ese fruto? El Gálatas te lo describe claramente. Gálatas te muestra una cosa clara que dice, a lo que tú aspiras es a que Dios forme tu carácter y que el fruto del Espíritu, el Espíritu vaya implantando ese fruto, esas características que tiene el fruto: la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio y todas esas otras cosas. Dios va a ir formando. Entonces, fruto es eso. Cuando Jesús está comparando a este labrador, que es Dios, Dios que nos destinó a nosotros a ser portador de fruto. Dios nos hizo para ser de bendición. Nosotros no fuimos destinados a destruir nuestra vida, a ser personas que afectemos la vida de otros, sino nos destinó para ser de bendición. Entonces el primer fruto es, y ahí está la gente que dice, Pablo dice, quiero que llevéis fruto a diestra y siniestra. Y Pablo se refiere a los hermanos que se ganaron los primeros frutos de Acaya, y se está refiriendo, entonces cuando habla de los primeros frutos de Acaya, o cuando habla de los primeros frutos en tal lugar, está hablando de gente que se convirtió. Eso también Pablo lo llama fruto. Pero también está el fruto del Espíritu, cómo Dios tiene que ir transformando nuestro carácter. Tú no puedes ser toda la vida impaciente, tú no puedes ser toda la vida maligno, o sea, mirar con ojos de, no, ser intemperante toda la vida. No, tienes que ir cambiando. Tu carácter tiene que ir mostrando que Jesucristo está haciendo algo en tu vida. Entonces ahora, una vez que entendió este contexto, bajo eso que yo le estoy diciendo, bajo eso que yo le estoy expresando ahora, sigamos mirando la historia de lo que pretende el Señor. Dice en Marcos 12, 12, 2 a 5, y a su tiempo, escuche esto, súper importante esa palabra, a su tiempo. Dios trabaja con procesos, no esperas que tú des fruto instantáneo, pero esperas que en un tiempo, que es el tiempo de la siembra, del desarrollo de la semilla y posterior siega, en su tiempo tú llegues al fruto. No te está diciendo tú tienes que tener un camino, es un proceso. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto el fruto de la viña. Es un concepto que Jesús insiste constantemente. Dice, a ti se te dio una cantidad, se te dio una cantidad de talentos, a uno se le dio 2, a uno se le dio 1, a uno se le dio 5. Y al final ese concepto de pedir cuenta. A la gente no le gusta, eso no le gusta a las personas. A ningún evangélico le gusta saber que se le va a pedir cuenta. Hermano, nos van a pedir cuenta de lo que nos dieron. Le guste a usted o no le guste. Ese tema no es tocable. No queremos tocar el tema. No, es que Dios es un Dios bondadoso y el cielo está preparado para mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero se te va a pedir cuenta de lo que te dio. Por eso Pablo dice que a cada uno recibirá conforme a lo que hizo. Y dice que hay algunos que se van a salvar como que se salva de un infierno. A todos nosotros se nos va a pedir cuenta de todo. De que se nos dio en cuanto a talentos personales, en cuanto a recursos, en cuanto a dones, de lo que se nos dio en cuanto a la economía, de los dineros que se nos dio, de los recursos que Dios nos... A cada uno se nos pedirá cuenta de todo lo que Dios nos entregó. Esa idea no gusta a los cristianos. Por eso yo debo ser un buen administrador de mi vida. Por eso debo tener como socio permanente al Señor. Por eso cuando yo me meto en algo que no tengo claro, le pregunto a Dios qué es lo que Él piensa. Tengo un asesor permanente. Usted es un creyente
que en su negocio tiene un asesor gratis permanente. No le cuesta nada. Él le va a decir cómo tiene que moverse en la vida y tiene todo un manual que se llama Biblia, donde está todo lo que usted tiene que hacer en la vida. Entonces, esa idea de que Dios nos va a pedir cuenta, no nos gusta tratar a los hermanos. Pero Dios insiste en esa idea. Entonces, llegó la hora y se le pide cuenta. Ya ha pasado el tiempo razonable, a su tiempo. O sea, el hombre entregó la viña, esperó el tiempo razonable y dijo, ya está a esta altura, ya la viña ya produjo y debe estar mi parte guardada. Dice, y mandó a pedir lo que le correspondía. Entonces Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos entregó y espera que nosotros retribuyamos. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y a unos matando, y golpeando a uno y a otros matando. O sea, veamos esto. En este punto ya se puede visualizar la intención que tiene Jesucristo con esta parábola. Los labradores recibieron una viña terminada y lista para operar y pactaron un acuerdo conveniente para ambos. Cuando yo me entrego mi vida a Cristo, yo hago un pacto con el Señor. Un pacto. Por eso la Biblia dice Jesús cuando está tomando la cena, esta es la sangre del nuevo pacto. Estamos en pacto. Y dice, y un pacto, aunque sea de hombre, no se invalida ni se cambia. Mucha que nos falta a nosotros, hermanos, entender muchas cosas. Usted cuando aceptó a Cristo entró en un pacto con el Señor. Y los pactos no se invalidan, ni se cambian. Entonces, estos labradores entraron en un pacto. Ya recibieron la viña para producirla, recibieron todo lo que necesitaban y aceptaron la condición. Vamos más adelante. La Biblia dice que el hombre que plantó la viña esperó un tiempo razonable en conformidad al tiempo que demora la vid en madurar y generar el fruto. Es exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, Dios espera un tiempo razonable para saber que ya estamos en condiciones de haber madurado, de haber cambiado, de que la palabra de Dios nos ha transformado, nos ha limpiado, nos ha cambiado y produce una transformación permanente en nosotros. Cuando llega el tiempo de cobrar su arriendo y envía a sus siervos y los labradores no están dispuestos a cumplir el pacto hecho, sino que deciden pagar y devolver ellos a sus siervos, aun cuando hacen usufructo de la viña. Las personas, eso es típico de todos nosotros. Cuando Dios nos demanda el cumplimiento de los mandamientos, estamos dispuestos a recibir las bendiciones del pacto, que las promesas del pacto se reflejen en nosotros. Y siempre estamos hablando de las promesas de Dios. Siempre estamos recordando lo que Dios puede hacer por nosotros y pidiéndole cosas a Dios. Yo le recuerdo que toda promesa tiene una condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, promesa, condición, humillarse. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida, condición, honra a tu padre y a tu madre. Dice, la Biblia dice, no es rey, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra segará, es una condición, ¿verdad? Lo que yo siembro, cosecho. Y hay un montón de promesas. Y si usted se va al libro de Deuteronomio y lee los capítulos 28 al 30, usted va a ver, dice lo que te va a pasar si tú, las bendiciones que te van a venir si tú cumples el pacto y las cosas que te van a venir si tú no cumples el pacto.
¿Entiendes? Entonces las condiciones, o sea, el pacto está ahí, está la condición de bendición está ligada a cuánto tú también cumplas. O sea, si tú estás usando las promesas de Dios, las promesas tienen una condición. La gente ignora las condiciones y después dice, ¿por qué Dios no cumple su promesa? Porque las promesas tienen una condición. Cuando llega el tiempo, dice el Corán, empiezan a matar a los enviados. Esta situación es comparable a la ocurrida con los profetas enviados por Dios a Israel con el mensaje de Dios para los reyes, sacerdotes, ancianos, líderes y al pueblo en Israel con su mensaje ya rechazado. Dios le entregó al pueblo de Israel un camino para la bendición a través de los mandamientos, una guía extraordinaria para la vida, destinada para producir fruto tanto personal como testimonial, que es lo que le expliqué. Y por consecuencia Dios envía a sus siervos, los profetas, que son rechazados, heridos y hasta asesinados. ¿Y eso se ve ahora? Hermano, usted y yo somos testigos de que cuando a una persona no le gusta un mensaje, lo cuestiona. Ahora no se mata al predicador, no se persigue al predicador, pero se murmura contra el predicador, lo que hablamos en Chile, se lo pela. Porque algo no me gustó ese mensaje, aquí acá se cuestiona, y algunas veces el cuestionamiento se esconde con una interpretación teológica. Entonces las personas rechazan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede tener un rechazo pasivo. Yo escucho la palabra de Dios, Dios me está llamando a un cambio de vida, Dios me está llamando a una nueva mirada, a una nueva forma de conducirme, y yo sencillamente lo ignoro. No, lo rechazo. Es una manera de rechazar también el mensaje. Dios está llamando, me está hablando para dar fruto y yo no respondo a eso. Entonces tenemos que mirar cómo es nuestra respuesta para con Dios. Nosotros somos los labradores de la viña, estamos destinados a dar fruto y cuando Dios viene a pedirnos cuenta, ¿cómo le respondemos a Dios? Dice, por el contrario, hubo rebeldía contra Dios y por consecuencia Dios envía a sus siervos, los profetas, que son rechazados, heridos y hasta asesinados. Usted sabe la historia de Israel. Por último, teniendo aún un hijo suyo, esto está en Marcos 12, 6 al 9, amado, lo envía también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Bueno, en otra de los paralelos, la pregunta, Jesús inteligentemente le pregunta a ellos, ¿qué crees usted que va a pasar? Bueno, le dice, va a venir el dueño y va a castigar a esos labradores y le va a dar la viña a otros. Los mismos fariseos son los que dan la respuesta. En este punto Jesucristo llega a un algo nuevo en el transcurso histórico de la nación Israel. Él envió al Hijo de Dios a su pueblo. Perdón, perdón. A ver. Aquí me traspapelé con otro. Ahí está. Jesús dice en su palabra que el hombre que arrendó en su viña a los labradores quienes no recibieron a los enviados por el dueño, ni pagan el arriendo de la viña, deciden enviar a su hijo y heredero porque piensa que por ser su hijo lo recibirán y le pagarán el arriendo. Sin embargo, los malvados labradores matan al hijo con la intención de quedarse con la viña, pero la ambición los hace no considerar que el dueño de la viña no considere, que, que el dueño de la viña sea un hombre poderoso que hará justicia por la muerte de su hijo y de su siervo, destruyéndolo y entregando su viña a otros en arriendo. Esto está destinado al liderazgo. Jesucristo hace una alusión profética a él como hijo de Dios y a los líderes de Israel que lo rechazaran y lo condenarán a muerte.
a rechazarlo y lo van a condenar a muerte. Jesucristo también profetiza que la bendición rechazada será entregada a otros. ¿Y qué dice? Tomará la mía y la entregará a otros. Esto es lo que pasó exactamente con el pueblo de Israel y que abrió la puerta a nosotros los gentiles. Y que Pablo más adelante dice en un discurso entregado en una de las ciudades, cuando los israelitas en la sinagoga lo rechazan, dice, bueno, se lava las manos, sacude sus pies y dice, miré ahora a los gentiles. Y dice que se abrió una puerta de bendición. Dice, y eso está en hecho. Dice Hechos 18:6, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Lo que tú rechazas, Dios se lo da a otros. Dios no va a esperar por ti. Dios no va a esperar por nadie. Si el liderazgo no reacciona, Dios va a usar al pueblo y va a pasar por sobre ellos. O sea, Dios no te espera. Dice, ay, Dios te tiene una bendición para ti. Bueno, Dios te dice claramente, te lo mandó así, bien claramente. Quítenle la viña, la moneda, a aquel que tiene una moneda y dásela al que tiene 5. ¿Pero por qué eso no es justo? Sí, porque a ti que se te dio una moneda la enterraste y no hiciste nada con ella. Entonces, si tú tienes algo que es destinado a producir y tú no lo usas, se te quita y se te da otro. Y esto tiene que ver en todo orden de cosas, en bienes materiales, en bienes de todo tipo. Aunque, como dices tú, irrevocables son los dones de llamamiento. Si tú no usas tus dones, Dios le dará dones a otros. No te va a quitar el tuyo, pero le dará a otro. Y ahí va a estar tú con tu don enterrado. Y un día Dios te va a llamar y decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces, es un principio. Lo que tú no usas, Dios se lo va a usar a otro en tu lugar. Pero Dios no va a esperar por ti. Dios no espera por nadie. Dios no va a esperar por nadie. Ten presente eso. Que tú seas un hijo de Dios, Dios te ama. Pero en el plan de Dios, Dios no espera por nadie. Dios siempre va a estar ahí buscando bendecir tu vida. Pero Dios no espera por ti. Dios no te va a esperar. No te va a desechar, pero no te va a esperar. Dios no espera por nadie. Entonces dice, ni aún esta escritura Biblia, perdón. Ya, perdón. Aquí termina junto con el próximo estudio, eso es lo que viene después. Pero hasta ahí termina lo que nosotros vamos a ver hasta ahora, que es la situación de estos labradores. Y déjeme, mi querido hermano, usted ha estado escuchando ahí la historia de estos labradores malvados. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿y nosotros somos labradores malvados? ¿Somos como estos hombres? Ah, pastor, pero que usted dice eso, es que más lo consideremos. ¿Cuáles son nuestras actitudes? Nosotros le retribuimos a Dios la bendición con el fruto de cambiar nuestra vida. Es parte importante en nuestra vida, es una meta el cambiar mi forma de ser para acercarme más a Jesucristo, o sea, dar fruto, porque se me entregó algo donde el cual Dios espera que yo dé fruto. ¿Es importante para mí? ¿Es importante para mí el cambio permanente en mi vida? ¿Cómo lo considero yo? ¿Cómo considero eso yo? Por eso en esta hora, hermano querido, no se vaya pensando, ah, qué bonita la historia que escuché. ¿Qué hay de mí? ¿En qué posición estoy yo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Entonces miramos este asunto de los labradores malvados, que está destinado principalmente a los líderes israelitas que desecharon a Jesús y no dieron el fruto, pero a todo el pueblo en general también. Porque el Señor nos entregó a nosotros una vida nueva en Cristo Jesús. Nos preparó el terreno, eh, plantó en nosotros su palabra, el Evangelio, la buena nueva, destinada a que diera fruto de bendición. Porque el Evangelio de Cristo, a diferencia de la ley, te
te transforma, te renueva, te cambia la mente, te cambia la manera de actuar, te cambia la manera de vivir, te cambia la manera de relacionarte con las personas, te cambia la manera de adorar a Dios, te cambia la manera de orar, te cambia entero. El Evangelio es una nueva expectativa. Mire, hermano, ¿qué sería de usted y qué sería de mí sin el Evangelio? Seríamos tal vez unos vulgares idólatras. Seríamos tal vez unas personas sin esperanza, que estaríamos adorando piedras, que estaríamos levantando monolitos. Quizás qué cosa, aún con toda la civilización que tenemos, nos faltaría gente que estaría haciendo algo diferente. Tal vez la única manera de solucionar los conflictos con los vecinos sería a través del despojo y la muerte. O sea, no tendríamos otro camino que es el camino natural de la ley del hombre. Y la ley del hombre es una ley que está llena de cosas negativas. Egoísmo, venganza, despojo, engaño, maltrato. Es el camino del hombre. Pero irrumpe el Evangelio de Jesús en mi vida, en la viña sembrada en mi vida, que va a dar un fruto diferente. Entonces, el Evangelio de Cristo a mí me lleva a una renovación. Si antes procuraba la venganza, el Señor viene a mí y me dice dos cosas primero. Bendecid y no maldigáis. Y bendecid a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Eso es complicado. Transforma un fruto relacional nuevo. Habla mucho. El Evangelio de Cristo también me enseña cómo adorar a Dios, al Espíritu en verdad. Todas esas cosas. El Evangelio de Cristo está destinado al fruto para que yo lo practique. Pero hay gente que no, hay hermanos que están muy metidos en este mundo. O sea, yo no digo que usted no viva en este mundo, usted tiene que vivir en este mundo, pero tiene que tener su tiempo de Dios, tiene que tener su manera de mirar las cosas diferentes. Procurar siempre el bien de su prójimo, siempre el bien de su prójimo. Mis queridos hermanos, hasta aquí dejo ahora. Espero en el Señor que haya sido bendición. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Y no sé si alguien invitó a la hermana que se estaba conectando, Ana Moreno, que nunca pudo habilitar el audio. No tengo idea si alguien la invitó, alguno de ustedes que me diga si alguien la invitó. Yo no la conozco a ella, no sé quién es. Así que bueno. Entonces dejamos hasta aquí, mi querido hermano. Bendición, a salud a todos, que Dios les recontra bendiga.